Buen día. En esta ocasión voy a hablar de familias enlazadas, que es parte de mi trabajo de doctorado bajo la dirección del doctor César Lozano. Para empezar, me gustaría especificar con qué objetos voy a trabajar. En esta plática solo consideraremos subesquemas localmente Cohen-Macaulay puros de dimensión 1 en P3. Es decir, consideraremos curvas que pueden ser quizás singulares reducibles, por ejemplo, puede ser la unión de una cónica con una línea, o no reducidas, en este caso, por ejemplo, una línea triple, que tengan multiplicidad. Pero lo que no vamos a permitir es que tenga una curva, un punto encajado, es decir, un punto especial, o sea, una curva unión un punto extra. Esos no van a ser parte de las curvas que vamos a considerar. Lo primero que quiero hacer es dar la definición de que dos curvas estén enlazadas. Dadas dos curvas, C y C' en P3, diremos que están directamente enlazadas por la intersección completa de dos superficies X y Y si se satisface esa ecuación de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando consideramos la intersección, estas dos curvas como conjunto resultan ser la unión de las dos y como divisores en X y tenemos esta identificación, ¿no? Además, si existen curvas C1 hasta Cm en P3, tales que C1 es C y Cm es C' y cada Ci está directamente enlazada a C más 1, decimos que C y C' están simplemente enlazadas. Esta definición determina una relación de equivalencia de enlaces y para identificar cada uno de estas clases de equivalencia se ocupa un módulo especial que les voy a definir ahora. Para una curva C, definimos un módulo de Hartz-Rao o módulo de deficiencia como la suma de las primeras cohomologías de esta gavilla, que es la gavilla de ideales asociado a la curva C. Y bueno, ya este módulo me representa completamente cada clase de equivalencia, ya que dos curvas van a estar en la misma clase de equivalencia si solo si sus módulos de Hartz-Rao son isomorfos, salvo por una traslación en el grado, ya que todos estos son anillos gradados de longitud finita. Por ejemplo, hay un teorema, el teorema de Gaeta, que me identifica curvas especiales. Primero, una curva aritméticamente Cohen-Macaulay es una curva cuyo anillo de coordenadas es un anillo Cohen-Macaulay. ¿Qué dice el teorema de Gaeta? Que una curva es ACM si solo si su módulo de Hartz-Rao es trivial. Entonces, la línea tiene módulo de Hartz-Rao trivial. Entonces, una mejor definición de que es una curva ACM o más geométrica, es decir, que una curva es ACM si solo si está enlazada a la línea. Estas curvas son importantes y cumplen varias propiedades, entre ellas que son curvas determinantales y un punto más importante que ocupamos bastante en nuestro trabajo es que son puntos suaves en el esquema de Hilbert. Y esto se va a ver un poco más adelante. Entonces, ahora les voy a hablar de los esquemas de Hilbert que yo considero. Para cada entero positivo R, voy a fijar dos números. El primero es el número triangular terminado por R, que le llamo D sub R, y G sub R es este número de aquí. Entonces, voy a considerar la familia de todas las curvas en P3 de grado de R y género aritmético GR, que son localmente Cohen-Macaulay. Si yo considero, la familia que voy a pensar es el esquema de Hilbert H sub R, que va a ser simplemente la cerradura de esta familia dentro del esquema de Hilbert de curvas con este polinomio de Hilbert. Entonces, el primer resultado que obtuvimos es que estos esquemas HR tienen una única componente que parametriza curvas ACM. Más aún, como dijimos, son puntos suaves en el esquema de Hilbert. Entonces, esta componente es genéricamente suave y tiene dimensión 2R por R más 1, que es la dimensión esperada de estos esquemas. Veamos algunos ejemplos en casos pequeños de estos esquemas aquí sub R. Primero denotemos por C sub R a la familia de curvas ACM en HR. Como ya vimos, el teorema nos dice que es un conjunto irreducible, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa cuando R es igual a 1? En este caso, el grado es 1 y el género es 0, y por lo tanto tenemos líneas en el espacio proyectivo. En este caso resulta que la cerradura de las ACM, que en realidad este es un espacio cerrado, es H1, que resulta ser simplemente la grassmanniana de líneas en el espacio proyectivo, que como sabemos es una superficie suave e irreducible de dimensión 4. ¿Qué pasa cuando R es igual a 2? En este caso, el grado es 3 y el género es 0. De nuevo, la cerradura de las ACM es el espacio completo H2, que es una variedad suave de dimensión 12. En este caso, las curvas genéricas son cúbicas torcidas y también son muy conocidas. Eh, entonces, uno esperaría que, bueno, o algo que podríamos teorizar de estos dos ejemplos, es que la cerradura de las curvas ACM me dé todo el espacio, pero esto no resulta ser así. Por el teorema sabemos que es una componente irreducible y resulta que para cuando R es mayor o igual que 3, HR es reducible. Entonces es solo una parte de todo el esquema HR. Para ver mejor esto, veamos el caso R igual a 3, que fue el que más estudié durante el doctorado. En R igual a 3 son curvas de grado 6 y género 3. En este caso tenemos tres componentes exactamente. La primer componente se le conoce como componente principal y es justo, en esta componente solo es la única donde hay curvas suaves. En el resto de las componentes solo hay curvas singulares. Entonces, este es por lo especial de esta componente. Y bueno, ¿qué tiene esta componente? Como vimos, es la componente de las curvas ACM. Entonces, la dimensión es 24 y el elemento genérico pues es una curva ACM que tiene esta resolución corta porque la curva es determinantal y módulo de Hartshorne-Rao trivial. En la cerradura de las ACM existen dos familias muy especiales que para nosotros fueron muy útiles y de hecho es lo que más estudiamos. La primera familia es de curvas hiperelípticas. Tienen esta resolución y este módulo de Hertzsprung de rango 1. ¿Qué es una curva hiperelíptica? En este caso, van a ser siempre curvas que viven en una cuádrica suave y son de tipo 4,2. En particular no son ACM, ¿no? Y tenemos otra familia de curvas reducibles que se ven de esta forma. Es una cuártica plana con dos líneas alabeadas, tienen esta resolución y este módulo de Hartshorne-Rao, que si se fijan tiene también rango 1. Entonces, estas dos familias viven en la misma clase de enlace. Difieren por una traslación en el módulo de Hartshorne-Rao, pero son distintas cada una, ¿no? Su representación geométrica. Entonces, esta es la primera componente y tenemos otras dos componentes. La siguiente componente, que llamamos R3, el elemento genérico es una cuártica plana, unión una cónica que le intersecta en un único punto. Calculamos su resolución minimal y este es su módulo de Hartshorne-Rao. Tiene el módulo de Hartshorne-Rao de rango 3. Y por último tenemos las curvas extremales, que de hecho es el caso extremal, por así decirlo, ya que las curvas ACM tienen rango 0 y estas curvas van a ser las que tienen rango de su módulo de Hertzsprung-Rao de rango máximo. En este caso es 21. Y de hecho estos son los únicos módulos de Hertzsprung-Rao que aparecen en todo el esquema de Hilbert y lo separamos en estas cinco familias, en tres componentes distintas, ¿no? Lo único que cambia de dimensiones es que en realidad tiene dimensión 30, es más grande. Entonces ya conocemos un poco cómo es globalmente, cómo se descompone el esquema H3. Ahora queremos ver un poco sobre la componente principal. Para eso primero fijemos un poco de notación. Dada una familia de curvas C en HR, vamos a denotar por L de R más 1 de C a la familia de curvas enlazadas a los elementos de C por la intersección completa de dos superficies de grado R más 1. Esta definición la podemos hacer de manera recursiva y lo voy a explicar mejor con este diagrama. Yo empiezo con una familia. En este caso, por ejemplo, empecé en H3.
si yo tomo dos superficies de grado 4 que contengan a una curva en esta familia, va a haber una curva residual en H4 a esta curva con la que empecé. Entonces considero todas las curvas residuales a curvas en mi familia por la intersección completa de dos, este, o sea, curvas enlazadas a esta familia por la intersección completa de dos superficies de grado 4 y consigo esta familia LDC en H4. Puedo repetir el proceso ahora con las curvas que están en la familia LDC con intersección completa de superficies de grado 5 y obtener una familia L2DC en H5. En general, puedo continuar y construir para cada R una familia LR-3DC contenida en HR. Y entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Por cada familia estoy consiguiendo muchas familias, una en cada esquema de Hilbert HR. Y me gustaría responder esta pregunta. ¿Qué propiedades heredan las familias LR-3DC de la familia C? Primero, dijimos que en el primer caso, en C3, sabemos que C3 tiene dimensión 24 y que las familias, por ejemplo, C, H y A, que eran las hiperelípticas, y las familias de curvas que son unión de dos líneas y una cuártica, tenían dimensión 23. Bueno, creo que no lo dije, pero tienen dimensión 23, una menos. Resulta que estas familias van a ser divisores. Y la forma en que quiero contestar esta pregunta es eso, quisiera ver que son divisores. Pero desafortunadamente no es tan fácil, porque probar que una familia está contenida en la cerradura de otra no es algo simple. Nosotros no pudimos hacerlo en el caso general, pero lo hicimos para una infinidad de familias, que está resumido en el siguiente proposición. De la familia CH, de curvas hiperelípticas, y si tenemos un número R impar, tenemos que realmente toda esta familia vive en la cerradura de las ACMs. Y entonces, como habíamos dicho que tenían codimensión 1 ahí, son realmente un divisor. Y en el caso de las curvas que parametrizadas, las curvas que son unión de una cuártica plana y dos rectas alabeadas, y tenemos R un número par, esas familias se meten dentro de la componente de las curvas ACM. Entonces tenemos una infinidad que se meten como divisor dentro de esta componente principal que le llamamos. Y entonces lo siguiente que quisiéramos verificar es algo que verificamos en el caso especial de curvas de grado 6 y género 3. En este caso, renombré a las familias como A y de 2, a las cerraduras de estos, en el espacio de divisores N1, y resulta que son linealmente independientes y que generan una cara del cono efectivo. Y estos dos divisores linealmente independientes me ayudaron a calcular la dimensión de este espacio y al final resultó ser 3. Entonces lo que queremos hacer es considerar las familias enlazadas a estas dos familias y que ayuden a formar caras de los conos en su respectivo espacio y que nos ayuden a acotar la dimensión del espacio de divisores. Entonces, eso es todo lo que les quería contar el día de hoy. Les dejo aquí un poco de bibliografía y gracias por todo.